ingrese a la U el original. Como hemos visto y queremos que ustedes, los que están allá viendo este video, queremos que aprendan y mejoren mucho para la presentación de del examen de estado. Por lo tanto, lo invitamos para que con atención y comprensión aprendan unos tips acerca de cómo resolver estos textos y obtener un puntaje especial para el ingreso a la Universidad Nacional de Colombia u otra que usted desee. Aquí poseemos entonces un texto, el cual es escrito por una serie de personas, las cuales pueden ser adultos, niñas, personas de instituciones o las mismas instituciones son las que escriben las circulares, en otras palabras, el texto. Iniciemos entonces viendo cómo dentro de esos elementos locales tenemos los artículos. Aquí podríamos detallar uno de ellos, el artículo el, que es masculino, el alma. También vamos avanzando y encontramos otros elementos en donde aparece otro artículo, pero ya unido con la palabra de él, pero que da del, el artículo especial. Y así sucesivamente podríamos detallar otros elementos. Aquí encontramos otro que nos permite hacer la situación más vívida y más especial dentro de una lectura. ¿Qué sigue? Los verbos. Los verbos son los elementos que me permiten saber si están en acción, en movimiento, o en estado, o en alegría, en tristeza. En fin, el verbo es el elemento fundamental en una obra para saber si están en presente, pasado o futuro, lo cual las preguntas deben estar relacionadas con ese hecho. Si vemos, la lectura crítica entonces es el descubrir los fundamentos, las acepciones que tienen las palabras para yo poder entender qué dice el texto. Si vemos entonces, analizando estas situaciones, vemos cómo dentro de la primera competencia, comprensión e identificación de eventos, dentro de las obras, dentro de los libros, dentro de las revistas, los panfletos, los folletines, en fin, aparecen los eventos. ¿Y qué son los eventos? Los aspectos que el hombre realiza para beneficio suyo, para beneficio de los demás. Por ejemplo, tenemos eventos religiosos como las bodas, el bautismo, las confirmaciones y las misas. Tenemos unos eventos deportivos, vamos al estadio, vamos a escuchar un concierto. También tenemos otros eventos en casa, que son las reuniones familiares, y otros eventos que ya son en las instituciones. Los demás, pues ya ustedes son los que ustedes conocen, que la palabra evento aparece en el texto y allí se habla de los rituales, de las tradiciones de los indígenas, de las personas que viven en otras partes del mundo para realizar ciertas actividades como festivales, fiestas, etc. También tenemos los hechos. Los hechos son las ocurrencias, las situaciones, los acontecimientos que ocurren en el texto. Como podríamos ver ahora, vamos a explicar en el texto qué ocurre y cómo esto allí aparece. También tenemos afirmaciones. Las afirmaciones son descubiertas o usted las puede ver gracias a una serie de palabras que le permiten analizar y decir si eso que se está diciendo en el texto es ya con consulta, investigación o análisis en general. La vamos a ver más tarde dentro del mismo texto. Siguiendo entonces analizando, vemos cómo estas palabras, el léxico, la parte gramatical es muy fundamental dentro de la primera competencia lectora que estamos analizando. Entremos entonces a ver cómo Platón, que es el autor, nosotros debemos tener en cuenta dentro de esta primera competencia el autor, porque el autor nos permite saber si es una persona especializada o es una persona que sabe filosofía o es científico o es una persona que es, digamos, autodidacta o empírica que puede hacer las cosas, pero también si se publica su texto es por algo. Entonces, aquí tenemos unas líneas y en esta reminiscencia o anamnesis me permite a mí inmediatamente, que eso es lo que quiere la competencia lectora, que usted tenga un diccionario. Ese diccionario debe estar a la mano, o bien sea una situación de un computador con diccionario para que en caso de que usted no conozca esa palabra, la aprenda para que luego la pueda llevar a cabo en una situación dialogada o conversacional, en fin, en una tertulia, para que usted hable sobre eso. ¿Qué es reminiscencia? Entonces adelantémonos. Es un recuerdo vago, pero que viene a colación en el momento en que estamos hablando. La anamnesis es un sinónimo de esa misma palabra inicial. Quiere decir recordar, traer a la memoria aquellos recuerdos antiguos y traerlos al presente. Por lo tanto, son dos palabras que significan
no igual, pero se escriben de forma diferente, lo que llamamos nosotros un elemento de sustitución o sinonimia. Siguiendo entonces, el autor nos plantea dentro del texto una idea. ¿Qué son las ideas? Las ideas son los elementos mentales que tiene nuestro cerebro para poder trabajar. Las ideas son fundamentales para poder realizar los proyectos de vida, para poder realizar aquellas situaciones de un laboratorio, para poder trabajar con un texto. Aquí tenemos, por ejemplo, ideas. El alma, pues, siendo inmortal, ahí tenemos una primera idea. El alma es inmortal. ¿Y por qué es inmortal? La filosofía y el mismo Platón en su obra menor nos habla de que el cuerpo y el alma son dos cosas diferentes. Aparece primero el alma y el cuerpo es una parte que se reconforta luego. Siguiendo, habiendo nacido muchas veces, otra idea. Ahí nos plantea que el alma, fuera de ser inmortal, aparece por ciclos, aparece en ciertas situaciones de nuestra vida, no muere. Y visto efectivamente todas las cosas, tanto las de aquí como las del Hades, mire que aquí nos habla de un aspecto mitológico, el mito, habla del Hades, y Hades es una persona, hijo de Zeus y Rea, y el Hades es la morada, la última morada que tenemos, lo que nosotros llamamos un cementerio. Allá el Hades es el lugar de los muertos, la morada de los muertos. Ahí tenemos otra idea, cómo el autor agrega la mitología para trabajar. No hay nada que no haya aprendido. ¿A qué se refiere? Una idea del alma. El alma es la que quiere, la que siente, la que sufre, la que aprende, la que tiene el conocimiento. El cuerpo es un elemento recursivo que aparece y que no es como muy necesario para tener en vista o a tener a colación, como dice Platón. De modo que no hay de qué asombrarse. Entonces no nos debemos asombrar porque el alma sea inmortal y el cuerpo no. Son dos elementos, el uno es finito y el otro es, no digamos infinito en su totalidad, pero queda en la parte fundamental. Habla de no solo la virtud. ¿Y qué son las virtudes? Las virtudes es hacer algo bueno, hacer algo especial. Es una idea en la cual las personas trabajan para ello. Ahí existen otras virtudes como la generosidad, la templanza, la honorabilidad, etc. Sino el resto de las cosas que, por cierto, antes también conocían. Entonces está diciendo que el alma conoce las cosas antes. Ya entraríamos a hablar de una teoría luego de Weiser que habla de que nosotros estamos viviendo por épocas y que mantenemos nuestra alma por un tiempo como hombres, pero también cambiamos al otro sexo para poder participar de las actividades del hombre. Eso se llama una transacción del cuerpo y el alma en otras eventualidades, en pasado o en presente o en el futuro. El buscar y el aprender, ahí viene otra idea fundamental en este texto. El buscar y el aprender no son otra cosa, en suma, que una reminiscencia. El buscar es aquello que debemos tener en cuenta como la consulta en un libro, en una revista o en internet o en otras personas para averiguar qué ocurre alrededor nuestro. Buscar noticias, buscar las fuentes de los trabajos que estamos haciendo. Y el aprender es el conocimiento que nosotros estamos consiguiendo con estos textos. Son otra cosa, dice acá, en suma. Ahora, entremos a analizar rápidamente las palabras que me permiten afirmar lo que se está diciendo aquí. El autor afirma que eso sí existe. ¿Cómo? La primera es, encontramos pues, y en pues encontramos que es una palabra que está diciendo que es una razón que sigue. Ejemplo, el alma pues siendo inmortal, miren que la palabra pues me está diciendo que sí es inmortal esa situación, esa palabra, este sustantivo. Luego vemos otras como efectivamente. La palabra efectivamente es un adverbio en el cual, miren, termina en mente, está ratificando esa afirmación, es una verdad de que lo que se está diciendo ocurre en nuestra vida. Aparecen otras como por ejemplo la parte de por cierto. Entonces vamos a encerrar por cierto, vamos a encerrar efectivamente, pues que son palabras que nos están afirmando que todo lo que se está diciendo allí ya ha sido consultado, averiguado y dicho de manera especial. Lo mismo aquí aparece otra, en suma. En suma es un resumen, la conclusión de lo que se está diciendo. En suma, ¿qué está diciendo él? Que es una reminiscencia, es el recordar, es un recuerdo vago, pero que lo traigo al momento de
hablar con las personas, que nos hace sentir felices, tristes o alegres, acorde a la situación. Entonces, si observamos más, hay otros elementos que participan, que son los elementos locales en un texto. Y esos elementos locales están explícitos, que permiten trabajar con ellos, como son, por ejemplo, las conjunciones. Aparece la conjunción y, la conjunción y. Y así habrán otras y pueden existir otras, no es que sea una repetición. La palabra y, como conjunción copulativa, permite que dos elementos están trabajando al mismo tiempo. Esos elementos son los que elaboran. Pedro y María van a la cancha. Quiere decir que Pedro y María están haciendo la misma acción que la inicial. Inmortal y habiendo nacido muchas veces. Miren que tiene relación lo inmortal con lo nacido muchas veces. Quiere decir que sigue y sigue ese proceso, ese ciclo de nacer y no morir.